Muy bien. Jalar esto para acá. A levantar este diapositiva. Bien. Ok, chicos, ¿pueden ver la pantalla? Sí, profesor. Sí, profesor. Perfecto, muy Sí, bien. Entonces, nuevamente, como ustedes saben, el curso de Políticas Nacionales de Salud y Medicamento trata, de alguna manera, desglosar, resumir alguna ley, de tal manera que ustedes, de manera sencilla, puedan entender estos conceptos que de repente en algún momento nos parezcan algo aburridos. Sí, algo aburridos, ¿no? Así que vamos a tratar de resumir la ley que nos compete para el día de hoy. Bien, vamos a ver el día de hoy una ley que es la 29344, que se llama la Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud. Y esta ley ha sido promulgada en el 2009. ¿Sí? Si ustedes desean buscar esta ley, tienen en la parte inferior la página web para que ustedes puedan localizar, ¿no?, esta ley y poder leer más a profundidad lo que compete a este documento. Bien. Bien. El día de hoy, entonces, tal como dice el título, vamos a ver el aseguramiento universal en salud. Recuerden ustedes que cuando hemos visto en la clase anterior los lineamientos, hay un lineamiento que nos habla de aseguramiento universal en salud. En pocas palabras, es toda política o toda actividad que realiza el Ministerio de Salud enfocada a que el 100% de las personas residentes en el país participen de algún sistema de salud. Participen de algún sistema de salud. ¿Sí? Es decir, toda persona con dinero o sin dinero, de cualquier raza, de cualquier religión y de cualquier edad o condición física, debe tener participación en algún sistema de salud. Porque como ustedes saben, la salud es un derecho. Es un derecho. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? Muy bien. El aseguramiento universal en salud, con sus siglas AUS, es un sistema que está orientado a lograr que el 100% de la población de Perú disponga de un seguro de salud durante toda su vida. Toda su vida. Principal requisito para poder participar dentro de un sistema de salud es que las personas de nuestro país cuenten con un DNI para poder identificarlas y que participen de la estadística de la cantidad de pobladores que tiene nuestro país. Como les mencioné en clases anteriores, nosotros tenemos cerca de más de 1 millón de pobladores peruanos que no cuentan con DNI. Esas personas no existen para el Estado peruano simplemente por no tener un DNI. Entonces, primer requisito, llegar a esos rincones, ¿no?, alejados de nuestro país y poder empadronar y entregarles un DNI a estas personas. ¿Están todos de acuerdo con este primer concepto? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, ¿Alguna, profesor. alguna Sí, profesor. pregunta? ¿Sí? ¿Alguna idea cómo creen ustedes que se deba realizar esto? Es bastante complicado, ¿no? Profesor, una pregunta. En caso que una persona mayor tenga algún problema de salud y la cual no cuente con un DNI para que sea atendido por el Ministerio de Salud, ¿esa persona lo atenderían correspondientemente bien o a medias? A ver, es muy difícil que una persona mayor no tenga DNI. ¿Sí? Es muy difícil, ¿no?
porque es una persona que ya ha vivido muchos años y todo el tiempo para cualquier tipo de trámite, ¿no? Tiene obligatoriamente que tener un DNI. Por eso me parece raro que una persona que sea mayor de edad no cuente con un DNI. Eso en principio. En segundo lugar, dentro de toda la vida de esta persona, en algún momento de su vida ha participado de algún sistema de salud. Por ejemplo, si ha trabajado en planilla, ha tenido que pertenecer a de salud. Si no ha trabajado en planilla y ha sido un independiente, es muy probable que en algún momento haya tenido que ir a algún servicio de salud, hospital, posta, etcétera. Entonces, el tipo de atención que podría llevar esta persona mucho depende del tipo de enfermedad o dolencia que padece. Si es una situación de emergencia o una situación, como les mencioné en clases anteriores, atención primaria de salud, la atención se da en cualquier centro de salud. Pero si estamos hablando de enfermedades más complejas o enfermedades crónicas, entonces hay que evaluar qué posibilidades hay de atenderse en uno o en otro servicio. ¿Sí? ¿Qué tipo de dolencia tiene esta persona mayor? Chicos, ¿qué tipo de dolencia tiene? ¿Enfermedad crónica? ¿Atención primaria? ¿Sí? Enfermedad crónica. Enfermedad crónica. ¿Sí? Una enfermedad crónica, tipo diabetes, corazón, cáncer, ¿qué será? ¿Diabetes o...? Diabetes. Perfecto. Para el detalle de diabetes, recuerden ustedes que los hospitales tienen determinados servicios para atención de personas diabéticas. También recuerden ustedes que las personas de la tercera edad tienen un tratamiento muy especial, ¿sí? Por ser población de riesgo. Entonces, sería cuestión que averigüen dónde hay las posibilidades de una mejor atención. Pero eso sí, si no está en planilla, no la pueden atender en salud. Tendría que estar en algún tipo de planilla, ¿sí? Para poder pertenecer a esa salud. La atención a la cual va a estar enfocada esta persona es atención de tercera edad, población vulnerable, dentro de los centros médicos u hospitales. Bien, ¿alguna otra consulta para poder seguir? No, profesor. Muy bien. El Estado peruano reconoce así el derecho a la salud que tienen todos los ciudadanos y extranjeros residentes en el país. Recuerden, los extranjeros residentes en el país debidamente identificados tienen derecho a los servicios de salud. Tienen derecho a los servicios de salud. Deben ellos realizar un trámite en sus respectivas embajadas para poder ser reconocidos como residentes en el Perú. Y ese permiso es de renovación. No sé si creo que es 6 meses o un año, no recuerdo exactamente cuánto es el tiempo, pero ese permiso de residente debe ser constantemente renovado. Renovado. Bien, tenemos una consulta en el chat. Bueno, es un tema de ausentarse unos minutos. Eso es distinto. Bien. ¿Alguna pregunta sobre los extranjeros residentes en el país? ¿Alguna experiencia que hayan tenido con algún tipo de extranjeros que ustedes conozcan y algún problema de salud? Recuerden ustedes que han llegado una gran cantidad de venezolanos, colombianos a Perú y que están pasando por un detalle de indigencia, es decir, están cumpliendo funciones en las esquinas, vendiendo caramelos, pidiendo limosnas, limpieza de carros, actividades que anteriormente no se realizaba por extranjeros, sino se realizaba por peruanos, ¿sí? Entonces ahí vemos que ha habido una sobredemanda de estas actividades bastante sencillas, ¿sí? Y que muchos de estos extranjeros no tienen la documentación adecuada, simplemente han cruzado la frontera de manera legal o ilegal y han venido en busca de oportunidades a Perú. Entonces, cuando llegan a un servicio de salud, ellos tienen que demostrar que son residentes legales en nuestro país, si no, lamentablemente no pueden ser atendidos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Muy bien.
Bueno, con este sistema, las instituciones o empresas públicas, llámese Seguro Integral de Salud, SIS, E-Salud, el Fondo de Aseguramiento de Salud de las Fuerzas Armadas y Policiales y privadas, brindarán un servicio de calidad a todos los peruanos sin distinción. Entonces, vean ustedes, todos los sistemas de salud que ustedes ven en este párrafo son los responsables de asegurar que todas las personas inscritas en estos sistemas de salud puedan recibir el mejor trato y el mejor desempeño en salud para el cual les corresponde. ¿Sí? Ellos deben garantizar un servicio de calidad. ¿Bien? Que se cumple en la práctica es una cosa muy distinta, pero que deben estar enfocados a brindar un servicio de calidad, esa es la meta, esa es su misión. ¿Sí? Para eso, para que esto se cumpla, para que todas las personas pertenezcan y haya aseguramiento universal en salud, se ha creado el PEAS, que significa Plan Esencial de Aseguramiento en Salud, en el cual se cubre una lista de condiciones e intervenciones básicas que deben ser financiadas a través de las aseguradoras públicas y privadas. ¿Qué quiere decir esto? Que el PEAS ha dicho, ok, vamos a tratar de brindar la mejor cobertura a toda la población de Perú. Entonces, establezcamos cuáles son intervenciones básicas, es decir, cuáles son los casos que más se repiten en la población. ¿Sí? Y ustedes lo conocen con otro nombre, lo conocen con el nombre de atención primaria de salud. En atención primaria de salud está la mayoría de los casos que se presentan en nuestro país. ¿Cuánto es el porcentaje que les mencioné en clases anteriores? ¿Cuánto es el porcentaje de la atención primaria de salud? Pregunta de examen. ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan? No, profesor. Ay, qué bueno. Pregunta de examen entonces. Muy bien. Entonces, atención primaria de salud son básicamente la mayor cantidad de las atenciones que se producen en los centros de salud. ¿Sí? Y para ellos debe recurrirse al mayor financiamiento, a la mayor cantidad de recursos, porque son los casos que más se repiten, ¿no? También el PEAS establece las condiciones para que una persona se atienda o por un sistema de salud o por otro sistema de salud. Por ejemplo, para poder atenderse en salud, ¿qué se necesita? Estar en planilla. Seguro. Ok. Ajá, Eh, asegurado. es Seguro, ¿no? estar asegurado o estar en planilla. Entonces, Asegurado. así es. Eso es una condición que establece el Plan Esencial de Aseguramiento de Salud. Cada sistema de salud, cada servicio de salud tiene sus propias condiciones. Para atenderse en el SIS, ¿cuál es el requisito fundamental? El DNI. El DNI, profesor. ¿Y, ¿y qué más? Estar en extrema pobreza. Así es, estar en situación de extrema pobreza. Entonces ven ustedes que ya van entendiendo, por un lado, cuáles son las condiciones que deben tener y por otro lado, cuáles son los servicios que se brindan, ¿no? En los sistemas de salud, ¿no? Si la mayor cantidad de intervenciones básicas son atención primaria de salud, hacia ahí se debe enfocar la mayoría de servicios de salud. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profesor. Sí, Sí, profesor. Muy bien. Nuevamente pregunta, ¿cuánto es el porcentaje de atención primaria de salud?
¿Saben o no saben? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Está grabado. Tengo grabado. Muy bien. No se acuerdan. Pregunta de examen. Qué fácil me hacen ustedes a mí los exámenes, ¿ah? Repítalo, profesor. Díganos, profesor, no sea malo. No, ya es pregunta de examen. ¿Ya? Lo tienen en la clase anterior. No se preocupen. Ahí lo van a tener en la clase anterior. Bien. Este tipo de aseguramiento universal en salud va dirigido a todos los ciudadanos peruanos y extranjeros, tal como dice la frase, legalmente residentes dentro del territorio nacional. Legalmente residentes dentro del territorio nacional. Tal como les mencioné, debidamente inscritos en su embajada. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Profesor, y en el caso que llegue un extranjero que no es legal. Ya. Como ustedes saben, los servicios de salud tienen que ver mucho con la condición humana, ¿no? Los trabajadores de salud y los servicios de salud, ¿no? Tienen que ver la urgencia de la persona. Supongamos, viene un accidente y llega una persona que no tiene documentos, extranjera, ¿no? Entonces, obviamente, el servicio de emergencia tiene que atenderlo, porque está en riesgo su vida. De la misma manera, si llegara un peruano completamente inconsciente por un accidente y no tiene documentos, no podemos dejar que fallezca fuera del hospital. Hay que hacerlo entrar a emergencia y hay que atenderlo, que recupere su vida, ¿sí? Que se restablezca, que de repente pueda llamar a sus familiares y poder identificar. De la misma manera, ¿no? Con un residente extranjero. Recuerden, hay muchos indigentes nacionales, es decir, peruanos, que no tienen documentos. Y si alguno de ellos lleva por un servicio de emergencia, hay que atenderlo. Lo que no va a poder hacer este ciudadano extranjero que no tiene documentos es pedir de repente atención en consultorios o a alguna especialidad. Porque para eso necesita llenar una ficha. Necesita llenar un documento donde se declaren sus datos. Y si no tiene identificación, ¿qué datos vamos a poner? Entonces sería imposible que en un servicio especializado lo puedan atender si no porta con documentos de identificación de residencia en nuestro país. ¿Está claro? Sí, profesor. Profesor, Muy bien. ¿Alguna pregunta? Que no sea cuánto es el porcentaje de atención primaria de salud. Muy bien. ¿Cuáles son las características del aseguramiento universal en salud? En primer lugar, es garantizado. En segundo lugar, es regulado. En tercer lugar, es descentralizado. En cuarto lugar, es portable, transparente y sostenible. Vamos a explicar brevemente cada una de estas características. Ok. Garantizado. Viene de la palabra garantía. Ustedes han visto que cuando compran un artefacto les otorgan una garantía, ¿sí? Sí, Sí, profesor. profesor. De un año a veces. Así es. Por un año. Así es. ¿Y qué quiere decir una garantía? Quiere decir que cualquier desperfecto, cualquier problema, ¿sí? Durante un año, ¿no? El fabricante, ¿no? El de la tienda de electrodomésticos nos devuelve o nos da un servicio de tal manera que siga funcionando. ¿Es correcto lo que pasa con una garantía? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. profesor. Entonces, cuando hablamos de un servicio de salud y hablamos de la palabra garantía o garantizado, quiere decir que la institución que brinda el servicio de salud nos otorga un servicio, ¿no? De calidad tan igual como a todas las demás personas. ¿Sí?
tan igual como a todas las demás personas, tan igual como el servicio que ellos ofrecen, ¿sí? Porque nos están dando una garantía. ¿Sí? En segundo lugar, regulado. ¿Qué quiere decir? Que todo sistema de salud cuenta con leyes y reglamentos que nos indican cómo deben actuarse, cuáles son las condiciones y cuáles son los requisitos para que te atiendan en cualquier sistema de salud. ¿Hasta ahí alguna pregunta? A ver, tenemos una pregunta en el chat. A ver, vamos a ver qué dice aquí. Cintia Lozano, profesor, ¿y cuándo enviará los videos de las clases? Eso convérsenlo con su delegado, señorita Cintia. Yo con el delegado coordino y el delegado coordina con todos ustedes. Yo no les envío los videos individualmente. Yo se los entrego al delegado y el delegado distribuye con todos ustedes. Bien, esa es la metodología. ¿Está correcto, Cintia, antes de que sigas con esta pregunta? Ok. Descentralizado. No, quiere decir que no solamente se atienda estos servicios de salud en Lima, sino que se trate de llegar a todas las provincias y departamentos del país. Todas las provincias y departamentos del país. Portable. Quiere decir que si yo pertenezco a Salud de Trujillo y de repente me voy a Tumbes y en Tumbes me pasa alguna dolencia o accidente, tengo toda la capacidad de que Salud de Tumbes me pueda atender. Porque soy un asegurado. Y dentro de todo el territorio del Perú, Salud me debe atender porque soy un asegurado. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Profesor, en caso que no sea asegurado, ¿también recibiría la atención médica? Si es de emergencia, sí, pero si es de especialidad, no. Es decir, si tú no perteneces a Salud no te puede atender en ninguna parte del país porque no eres asegurado. Solamente te atenderá en casos de emergencia. ¿Sí? Un accidente, qué sé yo. ¿No? Pero quien te debe atender es al servicio de salud que tú perteneces. Si perteneces al CIS, el CIS en cualquier parte del país. Si perteneces al privado, por decirlo una EPS, en el EPS y en los centros médicos que la EPS destine para que te atiendan. ¿Alguno de ustedes ha tenido una EPS o conocen lo que es una EPS? Sí, profesor. Bien. Para quienes no conozcan, cuando una persona está inscrita en una EPS, la EPS le entrega un cuadernillo, una cartilla. Y en esa cartilla están todos los locales del país donde esa EPS les permite que ustedes se atiendan. Desde Tumbes hasta Tacna, en esa cartilla están todos los centros que la persona se puede atender, que tiene una EPS, que es un seguro particular. ¿Sí? De la misma manera, si yo soy trabajador de planilla y estoy en salud, yo me puedo atender en salud de cualquier parte del país si es que necesito una urgencia o una atención. Pero normalmente la ciudad donde yo me debo atender es en Trujillo, porque yo estoy inscrito en Trujillo. Pero si en un momento tengo que viajar a otro departamento y necesito utilizar los servicios de salud de esa zona, voy con mi DNI y me tienen que atender. ¿Bien? ¿Hasta ahí está todo claro? Bien. Transparente, ¿qué quiere decir? Que todo sea con las cosas totalmente claras. Nada por debajo de la mesa, nada de una atención favoreciendo a otras personas. Esto es penado por ley. Ustedes habrán escuchado que hace algunos días o semanas
Salió este caso de personas que estaban vendiendo camas UCI en una clínica, que llegaban a venderlo hasta en 80,000 soles una cama UCI. ¿Recuerdan? Sí, profesor. Entonces, de acuerdo a ley, eso, traficar con la salud, con los sistemas de salud, está penado. ¿Sí? El trato debe ser... Un delito, profesor. Así es igualitario para todos. ¿Sí? Y por último, sostenible quiere decir que cada sistema de salud debe estar en la capacidad de generar sus propios recursos. Por ejemplo, ¿en salud de dónde recaba dinero? De lo que descuentan a los trabajadores. Correcto. Los trabajadores. Así es. Descuento de trabajadores. Así es. Parte es de lo que descuentan los trabajadores y parte son fondos que el Estado destina para este sistema de salud. ¿El CIS de dónde recaba su dinero? Del Estado. Del Estado. Del Del Estado. Estado. Muy bien. Ok, de Estado. Los policías del Ministerio del Interior, ¿no? Los hospitales militares, hospitales del Ejército del Perú, que destina dinero para estos hospitales, ¿sí? La naval, lo mismo, ¿sí? Y los privados recaban de aquellas personas que se inscriben para tener un seguro privado, ¿no? Aquellas personas que pagan para tener un seguro privado. Les pregunto, ¿y las ONG de dónde recaban dinero? ¿De donaciones? Donaciones. Correcto, de donaciones de instituciones o de otros privados, ¿sí? Pueden ser nacionales o extranjeros. Ejemplo, Cáritas. Ejemplo, a ver si me... Aniquén, por decir, ¿no? Aniquén. La Liga del Cáncer, por decir, ¿no? Son sistemas de salud, ¿no? Que reciben donaciones. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Muy bien, vamos a continuar. Recuerden ustedes, y tal como dice el siguiente párrafo que voy a leer en la letra, las personas afiliadas a Aseguramiento Universal de Salud podrán atenderse en los centros de salud que estén contemplados en su plan de salud, es decir, en su sistema de salud. Por lo tanto, solo te podrás atender en aquellos centros de salud que estén listados en tu plan de salud al cual te encuentras afiliado, ¿no? Lo que les acabo de decir, es salud en salud, hospital en hospital, privado en privado. ¿Está claro, chicos, hasta ahí? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Para poder revisar el cumplimiento de estos requisitos del Aseguramiento Universal de Salud, se han creado distintas dependencias que interactúan y se relacionan entre sí. Cada una de ellas, ¿no? Va a haber determinados sistemas de salud. Por ejemplo, la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud es la cabeza que va a verificar que todos los sistemas de salud del país funcionen y establece las reglas para cada una de ellas. Para aquellas instituciones que son del sector público, existe la instituciones administradoras de aseguramiento en salud que se les denomina IAFAS. IAFAS. Es decir, todo lo que corresponde a MINSA, todo lo que corresponde a E-Salud, todo lo que corresponde al Hospital Militar, todo lo que corresponde al Ejército, están supervisadas por las IAFAS. IAFAS. Y para aquellas empresas del sector privado, existen las instituciones prestadoras de servicios de salud que se les denomina IPRES. IPRES supervisa aquellas instituciones privadas que brindan servicios de salud. ¿Hasta ahí quedó claro? Sí, profesor. Sí, profesor.
¿Alguna pregunta? Entonces, recapitulando, cuando yo les pregunte, ¿cuáles son las iniciales, o mejor dicho, empresa o institución que supervisa los fondos privados de los sistemas de salud? ¿Cuál sería su respuesta? IPRES, correcto. Y cuando yo les diga empresa que supervisa los fondos públicos del sector salud, IAFAS. IAFAS. ¿Sí? Y Y cuando yo les diga cuál es la cabeza que supervisa las entidades prestadoras de salud en todo el país, SUNASA. la SUNASA. Entonces está claro, ¿no? Está claro cada uno de sus funciones. sí, Muy bien, no se vayan a confundir. Bien, no se vayan a confundir para el examen. ¿Ya? Muy bien. Entonces tienen ustedes la cabeza y tienen cada una de las otras instituciones que se encarga, ya sea del sector privado o del sector público. Y ya, para ir terminando esta clase, tienen ustedes, a ver, apaguen su micro, por favor. Apaguen su micro. Hay un micro por ahí. Por favor, que me sorda. ¿Quién es? Vamos a chequear quién es, a ver. Antes de seguir. Para en las orejas ahorita. Muy bien. Ya lo pagó. Bien. Acá tienen ustedes un cuadro, un pequeño cuadro, donde ustedes pueden ir viendo a qué régimen, ¿no? Conocemos, qué regímenes podemos diferenciar, ¿no? Y también cómo es el financiamiento de cada uno de estos regímenes, ¿no? Entonces vean ustedes, tenemos tres tipos de regímenes: el régimen contributivo, el semicontributivo y el que es subsidiado, ¿sí? En cada uno de estos sistemas de salud, de estos regímenes, existe una entidad o una institución que es la que proporciona el dinero, ¿sí? En el régimen contributivo, vamos a empezar por la parte de abajo, que es más fácil, ¿sí? En el régimen subsidiado, es decir, este sistema de salud, el dinero proviene del Estado, ¿sí? ¿Por qué? Porque está dirigido a personas que no tienen capacidad contributiva, ¿sí? ¿Cómo se llama este régimen? Se llama SIS, Sistema Integral de Salud. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? sí, profesor. Muy bien. Tenemos un segundo régimen que es el semicontributivo, es decir, hay una parte que cubre el Estado y hay otra parte que cubre las propias personas o trabajadores, ¿sí? Este se llama el semicontributivo, donde el Estado y las cuentas propias o empleadores son los que pagan la diferencia. ¿A quién está dirigido? A algunas personas con capacidad de contribución, ¿no? Personas que pueden tener un trabajo y pueden participar pagando, ¿no? Pagando este servicio de salud. ¿Cuáles son en salud? Algunos sistemas privados y también algunas categorías del SIS. Porque recuerden, el SIS no solamente atiende a población pobre, sino que también hay ciertas personas que acuden al SIS y pueden pagar consultas un poco más caras, ¿sí? El SIS atiende a población pobre, pero hay determinadas poblaciones que pueden acudir al SIS, cuentan con determinado dinero y pueden pedir algunos requisitos para atenciones mucho más costosas. ¿Es correcto hasta ahí? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien, ok. Y por último, tenemos el régimen contributivo, es decir, aquellas personas que no desean
que no desean atenderse donde se atiende la gran mayoría de personas y solicitan, ¿no?, atenciones especiales. Entonces ellos pagan, ¿no?, un monto mayor para poder brindarles una atención diferencial. Este régimen es el régimen contributivo que es de cuenta propia de los trabajadores. Acá no interviene para nada el Estado. ¿A quién está dirigido? A aquellas personas que sí cuentan con recursos para atenciones más complicadas. ¿Quiénes son los financiadores o dónde se van a atender estas personas? En eSalud. Recuerden que eSalud no solamente es para atención privada. eSalud también atiende casos complicados como cáncer u operaciones costosas. Recuerden que existe el Hospital de Alta Gracia, ¿sí? Y también las EPS que se les conoce como los privados, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo ha quedado claro? Profesor. Dígame. Todo claro, profesor, ninguna pregunta. Todo claro. Muy bien. Como el agua. ¿Sí? Como el agua está todo claro. Bien. Ok. Muy bien. Hasta ahí es la clase del día de hoy. ¿Sí? Hasta ahí es la clase del día de hoy. Vamos a dejar de compartir. Bien. Vamos a pausar.